Arr. Arr. De hecho, toda la intro de ese álbum era ¡el monstruo del sonido! ¡El monstruo del sonido está aquí! Hola, somos Lumon, Lucía, Almendra y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Y este es Bobby. Hoy estamos aquí para seguir preparándonos para la experiencia que va a ser el concierto del Dominator de Stray Kids aquí en Madrid. Estamos haciendo el setlist por orden para que Almendra pueda disfrutar al máximo del concierto. Y hoy vamos a estar reaccionando a Thunderous, Sorry-kun. Estamos muy en on brand con el álbum de esta canción, que es Noisy. Tenemos nuestro propio generador de ruido aquí con nosotros, que es Bobby. Tenéis que perdonarle. Bobby. Thunderous, Sorry-kun. Conoces esta canción porque yo te la he enviado. Sí, Sorry-kun. Estaría chiste si leyeses al menos la primera parte de las lyrics, porque es como graciosa. Uf, vale. Porque empieza Chanbin y es como, hola, soy Chanbin. Ah, vale. Y hago ruidos. Oh, okay. Esto es decir, es que yo soy muy mala leyendo las lyrics y viendo cosas. O sea, nos da mal hacer cosas a la vez. Perdón, sí. Multitasking no es lo nuestro. It's fine. Si es la primera vez que estás aquí, hola, ¿qué tal? Somos Almendra y Lucía, realmente. Vamos a estar reaccionando a muchos envíos de Stray Kids. Hemos reaccionado a muchos envíos de otros grupos, los podéis ir a buscar por el canal. Así que si queréis suscribiros y dar a la campanita, nos ayudaría muchísimo. Y también si interactúas con este video de alguna forma, dándole like y dejando un comentario, lo agradecemos mucho. Y si vais a ir al concierto de Stray Kids aquí en Madrid, Oli, ¿qué tal? Nos podéis saludar si nos veis. Sí, por favor. Vamos a ver el envío de Thunderous. Let's go. Me gusta el estilo de animación. Ya. Amo esta coreo. Banchan empieza aquí con los crop tops. Here they come. Por favor, ¿podemos hablar? ¿Podemos hablar? Es que esto lo he visto mucho, Almendra. Ya estoy curada. Sorry-kun. 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 Haha, I'm not sorry, I'm dirty. I'm not sorry, I'm dirty. People talking, we don't play by the rules. Sorry, sorry, sorry. Why you mad? Why you sad? Why you think? Here they come. La coreografía me encanta. Yes, Chan! I'm trying not to look. Sorry-kun. 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 Haha. Man, I'm not sorry, I'm dirty. 금들이 왔어요. 금들이 왔어요. 금들이 왔어요. Sorry-kun. Haha. Man, I'm not sorry, I'm dirty. Es una locura de mí. Bang, 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 boom, man. I'm not sorry, I'm dirty. People talking, we don't play by the rules. Yeah. Ah. That was cool. Yeah. Yeah. I like that.
Es decir, hemos visto este tema en la última... ¿Cómo se llama la última canción que reaccionamos? Walking on Water. Walking on Water. Sí, como tradicional. Sí, Sí. es decir, me hace recordar, visualmente me hace recordar a Walking on Water. Por ese contraste de moderno con Sí. antiguo. Sí, no, y tiene un poco ese concepto Ese feel, ¿no? en cuanto a lo visual. O sea, aquí no tengo full contexto porque no sé la historia completa, pero esto va sobre que ellos son como... Además, pasa lo de siempre, que toda la información que aparece en el envío está en coreano. Así que, obviamente, estoy hablando sin saber de lo que estoy hablando, pero son como estos goblins. Ok. O sea, ellos son los goblins, los foquitos estos azules es la representación de los goblins coreanos y son ellos. Ok. Y entonces cuando hablan de Kunduri Wasayo, lo de The Thunderous Ones Have Arrived, se refiere a eso. Y hay como estos carteles, ¿no? De se buscan, cuidado con los... Con los Thunders. Y hay como referencias a lo del sol rojo, de las ilustraciones que se ven al principio, es como de esta leyenda, este contexto. Pero sé esos tracitos de cosas, no sé nada, así que porfa todo el contexto. Sí, dejarnos información. Sí, porque hasta ahí puedo leer, pero digamos que esas son las referencias, por eso la mezcla de lo antiguo con lo moderno y estas cosas, sí. Y es decir, esta última parte donde está el círculo blanco y círculo negro es una referencia al yin y el yang. ¿O soy yo que me imagino eso solo por ser círculos y blanco y negro? Podría ser, pero en Stray Kids tenemos unas cosas de universos. Vale. Cosas que no hemos visto todavía, pero eso hace referencia como a eso. universos, líneas temporales. Sí, bueno, ya lo sabemos de los payasos y los... y Bueno, los ladrones y los policías no exactamente y... de eso, pero llegaremos... Bueno, creo que ahora mismo para la preparación de Stylist no vamos a ver esas referencias, pero digamos que hay mundos alternos y cosas en Stray Kids, así que sí. Pero estos videos que hemos visto están todos en el mismo mundo. No. Ahora mismo no nos vamos a meter como al lore de todo el mundo de Stray Kids. Sí, it's good to know, it's good to know. Sí, pero sí, hay cositas están pasando, ¿vale? Ok. Sin más, Ok. simplemente. Ok. Pero van a estar pasando durante mucho tiempo. ¿No? Entonces aquí llegan los goblins. Sí, la referencia a los goblins la entendí. Sí. Me gusta mucho como su historia visual a través del color por la ropa. Es decir, me gusta el monocromático, lo monocromático que es, porque es como o estamos todos de rojo, o estamos todos de negro, o estamos todos de blanco. It's like, I think that's happening. Sí. And I really enjoy it. Sí, pero luego sigue teniendo como estos acentos, o sea, es consistente en todo lo que está mostrando. Los temas principales son el dorado, el azul, el rojo, el blanco y el negro. Y los usan como colores complementarios durante todo el envío y ayuda mucho visualmente a seguir la historia de lo que está sucediendo. Aquí, de hecho, aquí están todos integrados súper bien. Sí, es decir, es lo que yo creo que está muy bien ejecutado. Como dije en el video anterior, in Mountains, es un video que está grabado de una forma muy dinámica. Se acerca y se aleja la cámara, hace muchos straddles hacia arriba, los match cuts, la cantidad de gente que hay que está haciendo cosas distintas, el propio baile que también es muy dinámico y la forma en que está grabado. No tenemos una escena estática. No tenemos una cámara estática, la cámara siempre se está moviendo, se está acercando, alejándose, yendo de un lado hacia otro. Sí que las hay, pero están como en perspectiva. Por ejemplo, cuando está Felix solo. Pero igual tiene es decir, porque estos de aquí siempre hacen cosas como muy mecánicas. Y aquí también, si te das cuenta, no se queda estática, sino que virgaba un poco de un lado para otro. No hay una cámara. La cámara está totalmente coreografiada. Sí. Y siempre se está moviendo. Hasta los propios cortes que hacen, como el que hizo aquí, que como ¿has visto que cambia el frame también? Una pintura. Es muy dinámico, no es como que pegar una escena con otra, no es hacerle eso, ¿no? Sí. ¿Estoy loca o ha cambiado el frame? ¿O ha sido por el cambio de escena? No sé, creo que ha sido el movimiento de cámara que me ha pegado. Sí, me ha parecido que el ratio cambiaba. Bueno, por ahora no. No sé, se me ha ido la cabeza. Esto has visto que es literalmente la boca que hace. Sí, es que increíble. Me gustó mucho hay una parte en la que sale como un águila, sí, ahora más adelante. Y cómo hace el cambio de escena, porque es como que se choca contra la cámara y la tira hacia arriba, y ahí se hace el cambio de escena. Está muy bien hecho, la verdad.
En este punto, o sea, tienen unas transiciones y unos efectos visuales muy buenos. Porque veremos más adelante God's Menu, que además van vestidos así como igual de rojo, así con estos trajes. Sí, fue como el predecesor, fue el principio de que todos estos MVs eran eso, muy locos, el camera work y todo. Sí, eso aquí. Sí, ahora hace... Ahora este. Ahí. Maravilloso. Pobre Chan se dejó en la espalda. Cargando al Chanbin. O sea, es muy divertido ver las fancams de este comeback y todo. Y bueno, este Félix, absolutamente icónico. La canción es increíble. Es decir, el coro es icónico. Yes. Creo que hablando ya del setlist está como bien porque sigue siendo una canción muy dinámica, pero hay como estas pausas entre medio que no hay que cantar tanto, que la otra es... Es como hay que cantar mucho. Y esto es como... Claro. Te da tiempo a respirar, pero Sí. igual es muy marchosa. Yes. I agree. Sí, divertido. Yes, Nos lo vamos a pasar muy bien. ¡Qué ganas tengo! Yeah, it's gonna be fun. It's gonna be fun. Bueno, what are your thoughts? Porque Almendra dijo que Chan no es su daddy. It's not my daddy. He's not my daddy. He's still not my daddy. Este ha sido el testimonio. He's still not my daddy. He's still Me not my niego. daddy. Well, you had some kind of reaction. I did, pero desde el respeto. We'll see. Ay no, es decir, es lo que Cuando te- lleguemos a Redwood ya veremos lo que sucede. No sé por qué. Mi algoritmo de Instagram ahora solo me enseña señores asiáticos con muy poca vestimenta. Dime tú, ¿Qué estás haciendo? dime tú por qué, no lo sé, Lucía. Es tu algoritmo. Ya, pero es que... Tú sabrás lo que estás buscando. No lo sé. Es decir, ¿Con qué estás interactuando? Mi paz y tranquilidad de que eran Ah, mis chistes malos, te prometo que solo me sales como es una cosa Baby. preocupante. Pero, no, lo que te quería decir es... Lo que me dijiste, lo que me pasaste del actor que me dice, ay, no pensaba que tenía esa edad. Yo las únicas personas con las que me siento tranquila, thirsting over, son los actores coreanos, que suelen ser todos bastante mayores que yo. Sí, claro. Y yo me siento en un comfort zone. Aquí me siento como que... Aclaración, Bobby no está siendo torturado. no, Está siendo dramático, solo quiere jugar, hace esto todo el tiempo. O bien le escucháis mordiendo su juguete compulsivamente o le escucháis llorando compulsivamente. Pero está absolutamente perfecto. Sí, he's fine. Bueno, Pues seguiremos eso. informando. Sí, es decir... Pero puedo decir que por ahora no tengo Vaya. un bias. Sí, es que tampoco les conoces y Sí. bueno, ya sabemos que te llama mucho la atención Felix por el contraste voz de demonio y look angelical, pero por lo demás pues de momento tampoco tienes muchas cosas a donde agarrarte. No, es decir, la guía, lo único. Y la guía, la persona ¿Qué la hizo? que más me llamó la atención. I don't know. Yo tampoco. Me estaba editando y no recuerdo testimonios así. No, era un testimonio. Strong. Es decir, que más he visto en redes sociales y me causa la mayor gracia es Lino. Es que Lino Lino es una persona. Lino es... Tiene reacciones que yo no tendría, por lo cual me parece una persona muy interesante. Es una persona muy interesante, es la mejor manera de decirlo. Le queremos mucho. Ay, en fin. Seguiremos aquí, nos queda mucho camino por delante. Sí. Nada, Exactamente. pues nos vemos en el próximo vídeo, chicas. Gracias por estar aquí. Bye.